My Little Pony Fanfic. La Reina Oscura. Capítulo 17. Tras la oleada de magia. Discord se encontraba en cama cuando sintió las emanaciones de magia. Sintió como éstas le recorrían el cuerpo como una descarga eléctrica y le avivó el cuerpo, dándole un poco de la magia que de por sí tenía escasa. Se levantó de su lecho y caminó con piernas tambaleantes hasta la ventana de su habitación y vio como oleada tras oleada de magia llegaba hasta su hogar. A excepción de la primera emanación, las demás no le dieron nada a él. Miró el fenómeno algo cohibido y curioso sobre qué lo podía estar causando, o si la reina o los guardianes también se habían percatado de ese flujo de magia tan poderosa. Pasaron unos minutos y de repente todo se detuvo. Se sostuvo en el marco de la ventana mientras asomaba la cabeza hacia afuera tratando de ver más allá de lo que le permitía esa posición, pero a él no llegó nada más que el murmullo de un grupo molesto. No pasó mucho tiempo cuando decidió volver a su cama y seguir descansado para recuperar su magia perdida, aunque sabía que tendría que invernar por semanas, meses e incluso años antes de recuperar la magia perdida al curar a Scott Allo. Aunque la oleada de magia le había devuelto un poco, aún se sentía muy débil. Estaba por acostarse cuando vio una especie de luz emanando de la mitad de su habitación. Al Draconecus no le costó reconocer el brillo de una teletransportación, pero sí le sorprendió ver de repente a Rarity con la niña alicornio en su habitación. Las miró durante unos segundos, mientras deliberaba entre acostarse o preguntarle a la unicornio qué estaba haciendo apareciéndose en su casa sin aviso alguno. Rarity, amo tus visitas, pero ¿no crees que es algo tarde para esto? Lo lamento, Discord, pero no se me ocurrió a qué otro lugar la podía llevar. Respondió la pony mientras levitaba a Freice. ¿Dónde la puedo dejar para que descanse? Aquí. Indicó el espíritu del caos mientras se levantaba de su cama con trabajos y le dejaba lugar a la potranca. ¿Qué le pasó? Un desbloqueo de magia. Respondió Rarity mientras dejaba a Freice con cuidado en la cama y veía por la ventana. ¿Desde aquí no se puede ver la biblioteca? No. Respondió Discord algo confundido. A ver, ¿cómo que un desbloqueo de magia? ¿A qué de todo lo que ocurrió? ¿Sentiste también las oleadas de magia? Sí, no podría ni siquiera parar de no haber sido gracias a ellas. Bueno, eso que viste es solamente lo que tenía bloqueado Freice en su interior y es lo que dejó salir gracias al desbloqueo. Por Equestria. Murmuró el Draconecus. Si eso solo era lo acumulado, no me quiero imaginar cómo va a ser cuando sepa usar su magia al 100%, serán muy poderosa. Lo sé, pero ese no es el punto. Una muchedumbre de al menos la mitad de Ponyville liderados por Anciendus llegó a la biblioteca y querían echarla. Así que Rainbow me dijo que la trajera a un lugar seguro, y pues esto se me hace lo más seguro. Anciendust. Ese viejo unicornio cascarrabias hace más problemas que los que soluciona. Dímelo a mí. Dijo Rarity quitándose de la ventana y mirando a Discord. Pensé que estarías en peor escondrijo. Es después de lo que hiciste por Scott Allo. Lo estoy. Respondió el Draconecus. Pero la primera oleada de magia me animó un poco. Estaba por volver a echarme a dormir cuando llegaron. Oh, lo siento. No te preocupes. Se limitó a decir Discord mientras observaba a la niña. Era la primera vez que la podía ver y se impresionó mucho al ver que en realidad era una alicornio. También le llamó la atención que toda la pony fuera de color azul, aunque de diferentes tonos. Le parecía vagamente familiar, primero pensó en Luna, pero enseguida descartó la idea, esa niña no era para nada igual a la princesa de la noche, ni siquiera por los colores de la melena o la piel. ¿Qué tanto le ves? Nada, solo que, me parece algo familiar. Contestó el espíritu de caos. Conocía muchos alicornios antes de que la gran guerra acabara con ellos, aunque casi siempre a las que más trataba era a Celestia y a Luna. En ese momento Freice gruñó entre sueños, haciendo que Rarity y Discord voltearan a verla casi enseguida. Murmuró algo que ninguno de los dos entendió y abrió los ojos poco a poco. Primero vio a Rarity y cuando se topó con la mirada del Draconecus abrió los ojos como platos. ¿Qué? Murmuró en tono asustado. ¿Qué eres? Vaya, si me dieran un bit por cada vez que me preguntan eso sería millonario. Dijo en tono irónico pero no molesto el espíritu del caos. Mi nombre es Discord, dios del caos y la discordia. Encantado de conocerte. ¿Tú cómo te llamas? Free.
Freeze. Contestó la niña algo cohibida sin apartar la mirada de Discord. Querida. La llamo Rarity. Discord es un Draconecus, es un amigo, no te preocupes. La potranca asintió sin dejar de ver al espíritu del caos. Después de unos minutos miró a la unicornio. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No recuerdas nada? Solo recuerdo sentir un calor inusual en todo mi cuerpo y después una luz blanca que me llenaba la cabeza, pensé que me iba a explotar. Y después de eso todo se puso negro. Hasta que oí la voz de Rainbow y la tuya. Después de eso otra vez todo se puso negro y desperté. ¿No te sientes diferente? No, solo muy cansada. ¿Se supone que así es un desbloqueo de magia? Supongo. Respondió Rarity mientras le sonreía de forma tranquilizadora a la niña. Scott se despertó de repente sin comprender bien qué era lo que la despertó, hasta que vio las oleadas de magia. Sintió como ésta le recorría el cuerpo y como su poder le hacía sentir un poco mejor, pero a pesar de eso decidió no levantarse. Después vio por ventana del cuarto del hospital y vislumbró un rayo de luz que atravesaba el cielo. Se preguntó qué sería eso y si tendría que ver con las oleadas de magia. Después de unos minutos el rayo desapareció y una última oleada de magia poderosa la recorrió. Le pareció que la luz había salido de la biblioteca del antiguo castillo de la armonía, lo cual la preocupó, si ella había sido capaz de verlo, ¿quién les aseguraba que los guardianes o la mismísima reina no lo había visto? Se volvió a acostar con cuidado para no mover las alas, a pesar de que el pecho ya no le dolía y que había despertado, las demás heridas seguían en su cuerpo obligándola a estar en cama. Aún se sentía muy cansada y a veces se preguntaba si ese cansancio desapareciera alguna vez. Se sentía como 5 años más vieja, pero al mismo tiempo más sabia. Miró el techo pensativa, su familia la había ido a ver en la mañana y se sintió muy feliz de ver a Freeze, le había servido de distracción para que su mente no divagara hacia la muerte de Flix. Siempre cuando se encontraba sola su mente enseguida iba a parar en el Pegaso. Sus sueños no le daban mucho consuelo tampoco, la mayoría de veces tenía pesadillas sobre el mundo de sombras en el cual se había encontrado cuando estaba en coma o soñaba la desaparición de su escuadrón o de su familia. Bulk Biceps también le había ido a visitar, el pony musculoso estaba en mejores condiciones que ella, pero a pesar de eso aún seguía en el hospital sin volver al servicio activo de la resistencia. A Scott le gustaba pasar tiempo con él, la tranquilizaba y la hacía reír, además que él sabía por lo que ella estaba pasando en ese momento, era duro pasar por el duelo de perder un compañero por una decisión que uno mismo había tomado, así que Bulk la ayudaba mucho con eso. La verdad era que Bulk Biceps sentía algo por Scott Aloo, aunque ella no se había dado cuenta aún, él disfrutaba con estar esos minutos robados a su lado, haciéndole compañía en la habitación y haciéndola reír o a pasar con mayor facilidad por esa pérdida que había sufrido. Se trataba de convencer a sí mismo de que con eso le bastaba, aunque en su interior sabía que quería muchas cosas más que las que recibía de la joven Pegaso. No se había animado a decirle nada por el simple hecho de que él era mayor que ella, le daba incluso miedo que la pequeña niña que había conocido hacía años era de la joven de la que ahora estaba enamorado. ¿Estaba bien? Scott se sentía bien hablando con el pony musculoso, aunque ignorara lo que sentía el Pegaso. Miró por la ventana pensativa, sin creerse lo que acaba de pasar, y al fin por unos minutos sin pensar en Flix o en el mundo de sombras en que estuvo cuando estuvo en coma. Le preocupaba lo que toda esa magia llegara a conocimiento de la reina. Se perdió ahí durante unos minutos, viendo el vacío de la habitación hasta que entró Rainbow corriendo a la habitación. Gracias a Celestia, ¿estás bien?, dijo la pony color cian mientras abrazaba a la joven Pegaso. Claro que estoy bien, porque no habría de estarlo. Por cierto, ¿dónde está Freeze? No se la estoy buscando, de seguro está con Rarity, respondió la Pegaso de crin multicolor. ¿No sentiste las oleadas de magia? Sí, de hecho solo estaba esperando a ver quién venía a explicarme qué pasó. Rainbow suspiró y empezó a platicarle de forma rápida los acontecimientos que acaba de vivir en la biblioteca del pueblo. Eso también incluyó la explicación del hechizo para quitarle la parte malvada a Duelit. Scott escuchó atentamente y al igual que muchos de los ponis cuando lo escucharon por primera, se sintió engañada y mal por el hecho de que no le tuvieran confianza. Pero después de oír las razones y disculpas de Rainbow decidió pasarlo por alto.
¿En serio no has visto a Freice? Me tiene preocupada que la hayan encontrado. Tranquila, Rarity no hubiera dejado que le hicieran daño. La tranquilizó Scott. ¿Ya revisaste en otro lugar además de aquí? No, pero creo que sé a dónde no la llevo. No creo que esté en mi casa o en la boutique. ¿Ya probaste en la casa de Discord? ¿En la casa de Discord? ¿Por qué? Bueno, creo que es el lugar donde menos se esperaría que estuviera escondida. Bueno, tiene sentido. Dijo Rainbow mientras se levantaba y caminaba hasta la puerta. Lamento dejarte así, pero tengo que ir por ella. No te preocupes. Que descanses, Scott. Dijo la Pegaso antes de salir de la habitación mientras le dedicaba una sonrisa a su hermana. Igual. Willy se encontraba encerrada muy dentro de su ser, envuelta capa tras capa de oscuridad que la acariciaba y la envolvía sin dejarla salir o hacer uso de alguna de sus habilidades. Estaba débil, la oscuridad le sostenía todas las extremidades y la obligaba a ver, oír y sentir lo que hacía la reina afuera, lo que hacía con su cuerpo. No estaba ni siquiera consciente, con el paso de los años se había replegado tanto a la parte más profunda y menos importante de la mente y la conciencia que compartía con la reina oscura, que ahora solo era como una mosca molesta para esta última. Cuando la oleada de magia de Freice llegó al castillo de Canterlot, la reina estaba dormida en el trono que alguna vez le perteneció a Celestia, pero Willy estaba muy consciente. Cuando la magia pasó sobre el cuerpo de ambas, sintió como la magia, que era tan pura, luminosa y poderosa, se hacía un camino por todas las barreras de oscuridad que tenía a su alrededor. La luz de la magia llegó hasta donde estaba Willy, se detuvo en su pecho y después poco a poco se extendió hasta que las telarañas de oscuridad que le aprisionaban las extremidades la soltaron. Confundida se estiró y vio que la luz la protegía de la constante oscuridad que la quería alcanzar. ¿Qué es lo que está pasando?, se preguntó, pero pronto esa pregunta se desvaneció ante la nueva sensación que su conciencia tuvo. Sintió como si de repente toda la oscuridad se replegara y ella surgiera de esta, dejando la conciencia de la reina en la zona más alejada de la mente de la alicornio, y Dwilig por primera vez en mucho tiempo tuvo el control de su cuerpo. Primero se sintió abrumada, todos sus sentidos los sintió demasiado vivos de repente, el trono demasiado suave, los sonidos tenues le parecían un barullo. ¿Cuánto tiempo llevaba encerrada? Miró un poco a su alrededor y vio que se encontraba en la sala del trono, a los pies de este estaban parados dos guardianes y justo a su lado derecho se encontraba acostado Spike con la cabeza levantada observando. El dragón también había sentido la magia, y con mayor fuerza que la alicornio, él estaba despierto cuando las oleadas bombardearon el castillo. Preocupado miró a los guardianes, pero estos no se inmutaron. ¿Habrá sido Luna?, se preguntó, pero enseguida descartó esa idea. Spike. Llamó Dwilig a Spike, sentía como la conciencia de la reina empezaba a despertarse y a tratar de replegarla de nuevo a su prisión. Spike. El dragón, al oír cómo lo llamaba, volteó y sintió un vuelco en el corazón al reconocer a la antigua princesa de la amistad en los ojos de la reina. Quiso hablar, abrazar a Dwilig, pero su cuerpo no reaccionó a nada. Spike. Ayúdame. Pidió la Dwilig, que cada segundo que pasaba sentía como su conciencia era de nuevo replegada. Por favor. Suplicó. Dwilig. Preguntó el dragón, justo después de que la alicornio terminara de hablar. La reina actuó tan rápido como pudo y se aseguró de envolver a Dwilig con su oscuridad para quitarle el poder del cuerpo de ambas. La princesa de la amistad logró sonreírle una última vez a su fiel ayudante antes de ser replegada nuevamente a su prisión de oscuridad. Más aún así, una parte de la luz que le había permitido recuperar su cuerpo unos segundos, se quedó en su pecho, dándole esperanza. Te he dicho que no me llamas así, Spike. Dijo la voz de la reina, que volvía a estar a cargo del cuerpo que ambas compartían. El dragón, que por un momento sintió una ilusión maravillosa y un sentimiento de cariño fraternal ante Dwilig, se desvaneció tan pronto como había surgido. Cerró los ojos y se puso en su papel de lacayo de la reina, un papel que ante su amiga y casi madre jamás había tenido que hacer. Lo siento, majestad. Se disculpó mientras fruncía el ceño e inclinaba la cabeza a forma de saludo, e incluso cambió su tono de voz para que sonara más grave.
Me pareció ver algo en sus ojos, pero de seguro fue mi imaginación jugándome una broma. La reina al oír esto se preocupó, al parecer la prisión que con tanto cuidado, empeño y tiempo había fabricado para la otra inquilina de su cuerpo no había bastado para mantenerla encerrada por mucho tiempo. Aquella magia, esa oleada tan extraña de magia que llegó de quién sabe dónde había estropeado todos sus planes, al menos gran parte de ellos. Se lamentó del gigantesco trono y les ordenó a los guardianes que se retiraran. Estos obedecieron dando un leve asentimiento y desapareciendo otra vez del suelo dejando tan solo un rastro de su oscuridad. Spike sintió un escalofrío al ver esto. No era la primera vez que lo veía, pero la sensación siempre era la misma. La reina oscura bajó los escalones, que la conducían hasta el trono, los zapatos de metal sonaban cada vez que pisaba, la corona con la forma del elemento de la magia, hecha de diferentes cristales y piedras preciosas, tenía un brillo tenue incluso en la oscuridad. El collar también tenía una joya en medio de él. Este era de obsidiana y la cadena de obsidiana. La reina había cambiado de aspecto conforme habían pasado los años, su pelaje se habían ido oscureciendo, hasta quedar casi de color negro, los ojos aún desprendían el aura que brillaba con un resplandor morado, pero el fondo del ojos volvió a ser blanco. Su cutie marca ahora resaltaba de forma chocante en su costado ya que ésta seguía siendo de color morada como había sido en un antaño. Cuando finalmente bajó, le hizo una seña a Spike para que la siguiera. Antes de seguir a su ama, el dragón miró la sala del trono. Esta había recibido algunos cambios desde que la reina se instaló en el poder, casi todos los vitrales se habían conservado, quitando solo aquellos en los que Dwilit salía incluyendo a los de sus amigas. De Dwilit solo quedaba el vitral del día de su coronación y después de ese ya no quedaba ninguno. La reina también había creado algunos vitrales de ella misma. Había uno que demostraba la caída de Celestia a sus pies, como derrotó al debilucho Draconicus que pensaba que podía con ella y uno de las 5 amigas, siendo casi aplastadas por su magia negra. La reina salió por la puerta que estaba detrás de la sala del trono, esta puerta conectaba con un pequeño balcón que había atrás del castillo. Se sentó y esperó a que Spike la alcanzara. Observó al dragón por unos minutos, la verdad es que la reina en sí no tenía nada que hiciera que quisiera al dragón cerca, si fuera por ella se habría deshecho del mucho tiempo ataras. Pero después de todo, la reina era una conciencia creada a partir de la de Dwilit, y el amor y el afecto hacia las cosas oponis habían quedado enraizados en lo más profundo de la reina, haciéndole imposible el dañar al dragón o echarlo. Después de todo una parte de ella misma le tenía cariño. Por esa misma razón no había podido matar a las amigas de la princesa de la amistad cuando irrumpieron en la sala de trono. Dwilit le mostró resistencia, causando solamente que les hiciera daño, pero no mortal. Aunque con Spike no pasaba tan seguido esto, la reina sabía que si levantaba una pezuña en contra de él, la alicornio no duda en intervenir. A menos que estuviera muy débil y distante. Había estado a punto de lograrlo, pero esa magia salida de quién sabe dónde había echado todo a perder. La reina frunció el ceño y miró el paisaje que se veía desde el balcón. Antes había sentido a Dwilit de una forma muy débil apenas consciente, pero ahora la sentía alerta y atenta. Le molestaba que de nuevo su inquilina estuviera al tanto de lo que hacía. ¿Pasa algo, Alteza?, preguntó Spike después de permanecer unos minutos en silencio. ¿Sentiste eso, Spike? ¿Qué cosa, su majestad? La oleada de magia. Dijo la reina volteando a ver al dragón. ¿Qué? Vamos, Spike, no te hagas el tonto conmigo. Es bien sabido que los dragones son más sensibles a la magia que los ponis. Sé que sabes de lo que estoy hablando. Spike se quedó callado, miró disimuladamente a la reina, pensando en lo que acaba de ver, la mirada de la reina había cambiado, el brillo inusual había desaparecido e incluso su voz cuando habló cambió. Estaba seguro de haber visto a Dwilit en el cuerpo de la reina. Y le había pedido ayuda, a él, a Spike. Pero ahora ya no estaba, ahora la reina volvía a estar con él. Decidió seguirle el juego. Sentí la magia, pero ignoro de dónde pudo haber venido, reina. Contestó. Me preocupa eso, Spike. Dijo la alicornio. Esa magia era muy parecida a la de Celestia. Demasiado pura y demasiado luminosa. Demasiada armónica. ¿Le hace daño a usted, Alteza, o a alguno de los guardianes? Claro que no.
Pero la existencia de magia tan poderosa del tipo armónico es algo que no puedo permitir. Volteo a ver al dragón, es como cuando vencí a ese estúpido Draconequus. Su magia del caos me ha ayudado mucho durante estos años. Pero esta magia no la puedo dejar aquí, tiene que ser destruida. Su Majestad, entiendo cuál es el problema, pero no puedo evitar preguntarme cómo piensa destruirla si ni siquiera sabe de dónde salió. Es una buena pregunta, pero tengo una sospecha. Dijo y se dio la vuelta, volviendo a adentrarse a la sala del trono. El dragón la siguió. Hace unas semanas muchos de mis guardianes fueron al bosque Belfré, como sabes el bosque casi siempre está resguardado por ellos, les encanta este lugar, pero el número de tropas que fueron enviadas fueron más de lo normal. Continuó la reina mientras avanzaba hasta su trono de nuevo. Y casi todos iban hacia el castillo de las dos hermanas. Subió por los escalones para sentarse nuevamente y Spike se quedó sentado en el mismo lugar donde había estado antes. Por los informes sé que era un equipo muy pequeño el que iba hacia el castillo, 3 Pegasos, de los cuales solo capturamos a uno. Me llamó la atención que el Pegaso tuviera un uniforme de la Resistencia, siendo que la Resistencia estos tan lejos del bosque Belfré. Pudieron haber ideado una forma de transportarse del Imperio de Cristal a otros lugares de Equestria, ¿no cree? Exclamó Spike, que se estaba empezando a poner nervioso con el giro que estaba teniendo esa conversación. Lo dudo. Respondió la reina, mis guardianes y yo hemos revisado cada centímetro de ese maldito domo en el que está el Imperio, no hay forma de salir o de entrar. Este es de otra resistencia o por lo menos de otro cuartel. ¿Dónde más podría haber un cuartel, Alteza? Usted controla toda Equestria exceptuando el Imperio. ¿Te interesaría lo mucho que puede llegar a decir un pony cuando lo llevas casi al borde de la locura o al límite de su cuerpo? Contestó la alicornio. Traigan al prisionero, exclamó. Casi enseguida 4 guardianes entraron en la sala de la misma forma en la que habían salido y un cuarto guardián entró por la puerta, jalando con una cadena a un Pegaso muy maltrecho. Spike no lo reconoció y se fijó más en el guardián que escoltaba al prisionero, al igual que la reina era un alicornio. ¿Sorprendido, Spike? Preguntó al ver la cara del dragón. Mi alicornio es una de mis creaciones más perfectas y que más me ha costado hacer. Una combinación perfecta entre 2 cuerpos y 2 mentes, controladas por mí obviamente. Sonrió de forma macabra y les hizo una seña para que avanzaran. El Pegaso caminaba de forma lastimera, se veía en las condiciones y había sido despojado de su armadura, miraba al suelo sin levantar, lo hicieron caminar hasta los pies del trono y después lo obligaron a postrarse a los pies de la reina. Una vez en el suelo decidió hablar. ¿Cómo te llamas? Preguntó sin recibir respuesta, ante esto el guardián alicornio lo pateó en el costado. ¿Cómo te llamas? Repitió. Me llamo Flix. Respondió en voz queda el Pegaso y levantó la cabeza para ver a la reina. Me llamo Flix. El aspecto de la reina era aterrador, mucho más que el de los guardianes, pero aún así Flix no agachó la mirada, ya había pasado por muchas cosas como para dejarse intimidar por una pony. A veces desearía estar muerto en vez de vivo en ese lugar y en esas condiciones. Bien Flix, no es necesario que nos digas de dónde vienes o para quién trabajabas, nosotros sabemos que eres parte activa de la resistencia. O al menos lo eras, ¿verdad? El Pegaso se quedó callado. Si no contestas me veré obligada a regresarte a los calabozos. Flix bajó las orejas y cerró los ojos, sintió como un escalofrío le recorría la columna. No quería volver jamás a ese lugar. Sentía asco de sí mismo por su cobardía, pero no quería volver a pasar por lo que había pasado, la oscuridad rozándolo, susurrando, los guardianes jugando con su cuerpo, tocándolo a punto de transformarlo y luego devolverlo a su forma original, las torturas, no lo podía permitir. Sí lo era. Respondió en tono derrotado. Como lo sospechábamos, bien ahora dinos por qué la resistencia estaba tan interesada en ir al castillo de las dos hermanas. Querían un libro para una niña. Respondió Flix. ¿Qué tipo de libro? Uno de hechizos, la verdad es que no conozco muy bien los detalles de esa misión. Se limitó a decir mientras volvía a bajar la mirada. Fue un error que yo fuera con el equipo de expedición. Ya veo. Murmuró la reina. ¿Para qué tipo de niña necesitaban el libro? ¿Un unicornio? No.
¿Un Pegaso entonces? No, entonces ¿para quién? El Pegaso se quedó pensativo unos minutos. Si revelada la información que le estaba pidiendo la Alicornio, la resistencia tendría un ataque directo y todo su sacrificio, el de sus compañeros y miles de ponis más, habrían sido en vano. No se lo diré, dijo Flix, encontrando una pequeña parte de valentía en su ser. Sería romper con todos los códigos que tenemos en la resistencia. ¿Quieres volver al calabozo? Haga lo que quiera conmigo, exclamó el Pegaso poniendo de pie y mirándola con el ceño fruncido. No me importa, ¿me escucho? No me importa. Y no le diré ni una palabra más sobre la resistencia o nuestra misión. Es algo que no le incumbe para nada. Y si cree que sus guardianes me aterran, le aseguro que después de lo que pase allá abajo ya no me dan miedo. Primero muerto a dejar que se enteren para quién era ese hechizo. Muy bien, respondió la reina aburrida. Al parecer no había podido acabar con la voluntad del Pegaso como había creído. Concedido. Dicho esto, volteó a ver al Alicornio y asintió. Este a su vez también movió la cabeza y pateó al Pegaso para que cayera al suelo. Este cayó viendo hacia arriba y el Alicornio le encajó el cuerno en el pecho, justo atravesándole el corazón. A diferencia de Scotalo, Flix no tenía su armadura que le protegiese un poco el pecho, y el movimiento fue tan rápido que no pudo usar su luz ni hacer nada para evitar lo que le pasó. Sintió durante unos segundos el dolor de la herida, las fuerzas le fallaron y no pudo ni siquiera levantar sus cascos delanteros para tratar de retirar al Alicornio. Sintió como su corazón le palpitaba en la boca antes de que el brillo de sus ojos se apagara y vieran sin ver el infinito de la noche. Spike miró horrorizado el espectáculo, aunque en el exterior no demostró la conmoción que había en su interior. Flix era tan solo un muchacho y sin embargo la reina no dudó en matarlo. Willy gritó de horror y forcejeó contra la oscuridad, que era su prisión, cuando vio lo que hacía el Alicornio, y lloró amargamente cuando vio que sus esfuerzos fueron en vano. Se sentía tan impotente. La reina rió en su interior y después en el exterior mientras veía el cadáver del Pegaso y cómo la sangre se extendía por el blanco suelo de marfil de la sala del trono. Spike sintió cómo se le erizaban las escamas de la espalda ante el sonido de la risa de la Alicornio. ¿Te apetece cenar, Pegaso, Spike?, preguntó la reina mientras se calmaba de su ataque de risa. Sabe que yo no como ponis, Alteza. Menos si son basura rebelde. Qué lástima, murmuró. Llévense el cuerpo de aquí, está manchándolo todo. Vean su, al menos podemos hacer un guardián a partir de él, si no llévenlo a la fosa común. Los guardianes asintieron y el Alicornio hizo levitar el cuerpo sin vida de Flix. Después la reina hizo llamar a uno de los capitanes de su ejército. Este solo como distinción llevaba un sombrero maltrecho. Manden un escuadrón a Ponyville dentro de 3 días. Ordenó la Alicornio. ¿Ponyville?, preguntó con terror y desconcertado Spike. No podía dejar que la reina se acercara al pueblo bajo ninguna circunstancia. Si Ponyville es el pueblo más cercano al bosque de Belfrey, y lo sabes, Spike. Su Majestad, Ponyville es un pueblo fantasma desde que usted tomó el control de Equestria, además que sus guardianes siempre están rondando por esa parte del bosque. Y hasta la fecha no han dado informes de qué actividad sospechosa. Spike sabía que el pueblo, además de estar rodeado con una muralla improvisada, tenía un hechizo de protección muy débil pero eficaz para que los guardianes se mantuvieran alejados del pueblo. Daba la ilusión de que el pueblo estaba vacío y deshabitado y les impedía el paso si se trataba de 1 o 2 guardianes. Pero ante un ejército el hechizo se vendría abajo. No vamos a perder nada si mando a alguien a chequear, ¿no crees? Entonces envíeme a mi Alteza, exclamó desesperado el dragón. La reina lo vio durante unos segundos y lo pensó hasta que finalmente habló. Muy bien, Spike, irás tú, pero serás acompañado por mi Alicornio.